La princesa de belleza encontrada en el sótano. El misterio de JonBenét Ramsey. Era el 26 de diciembre de 1996, el día después de Navidad. En una elegante mansión de Boulder, Colorado, Patsy Ramsey bajó las escaleras aproximadamente a las 5:52 de la mañana. La familia tenía planeado un viaje temprano ese día, pero cuando llegó al pie de la escalera de caracol, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Una nota de rescate. 3 páginas escritas a mano, exigiendo $118,000 exactos por el regreso seguro de su hija de 6 años, JonBenét. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita en nuestro canal de Más Allá de las Leyendas, para no perderte futuros videos. Patsy gritó por su esposo, Jon. Corrieron a la habitación de JonBenét. La cama estaba vacía. Su hija había desaparecido. La policía fue llamada inmediatamente. Llegaron en minutos. Comenzaron a buscarla. Revisaron la casa. Hablaron con los padres. Esperaron la llamada de los secuestradores que nunca llegó. Y entonces, 8 horas después, en el sótano de su propia casa, Jon Ramsey encontró a su hija. JonBenét Patricia Ramsey yacía en el piso de una habitación de almacenamiento oscura. Tenía cinta adhesiva sobre su boca, una cuerda alrededor de su cuello, sus manos atadas sobre su cabeza. Estaba muerta. No había sido secuestrada. Había sido asesinada en su propia casa, a metros de donde su familia dormía, en algún momento durante la noche de Navidad. Y 28 años después, nadie ha sido arrestado por su asesinato. Este es el caso que convirtió a una niña de 6 años en un ícono trágico, que destruyó una familia bajo el escrutinio público implacable, que dividió a investigadores y alimentó teorías de conspiración que aún persisten hoy. Esta es la historia de JonBenét Ramsey, la pequeña reina de belleza. ¿Quién era JonBenét? JonBenét Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, la menor de 2 hijos de Patricia Patsy Ramsey y JonBenét Ramsey. Tenía un hermano mayor llamado Burke. También tenía 3 medio hermanos mayores del primer matrimonio de su padre. JonBenét estaba inscrita en el jardín de niños en la escuela Eagle Peaks Elementary, en Boulder, Colorado. Jon Ramsey era un hombre de negocios que fue el presidente de Access Graphics, una compañía de software de computadoras que luego se convirtió en una subsidiaria de Lockheed Martin. Patsy Ramsey inscribió a JonBenét en varios concursos de belleza infantil, donde ganó los títulos de America's Royal Miss, Little Miss Charlevoix, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl y National Teeny Miss Beauty. Ganó los siguientes concursos de belleza: Little Miss Colorado, Little Miss Charlevoix, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, America's Royal Miss y National Teeny Miss Beauty. JonBenét no era solo una niña reina de belleza como la describieron los medios sensacionalistas. Era una niña de 6 años que iba al jardín de niños, que cantaba y bailaba, que su madre había inscrito en concursos. Patsy había sido Miss Virginia Occidental y competido en Miss América, y estaba proyectando sus propios sueños en su hija. Patsy gastó miles de dólares en clases de canto y baile para JonBenét, así como trajes hechos a la medida. La noche de Navidad. Scott Gibbons, un vecino, afirmó que alrededor de la medianoche, mientras miraba desde la ventana de su cocina, vio la cocina superior de la residencia Ramsey iluminada con luces tenues. La familia Ramsey había asistido a una fiesta de Navidad esa noche y regresó a casa tarde. Los niños fueron llevados a la cama. Todo parecía normal. Pero en algún momento entre la medianoche y las 5:52 de la mañana del 26 de diciembre, algo horrible sucedió en esa casa. La llamada de emergencia. En las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre de 1996, Jon y Patsy Ramsey despertaron para encontrar a su hija de 6 años, JonBenét Ramsey, desaparecida de su cama en su hogar en Boulder, Colorado. Patsy y Jon se habían despertado temprano para prepararse para un viaje, cuando Patsy descubrió una nota de rescate en las escaleras exigiendo $118,000 por el regreso seguro de su hija. El 26 de diciembre de 1996,
John Bennett, de 6 años, fue reportada desaparecida de su hogar, ubicado en la cuadra 700 de la calle 15, después de que su familia encontrará una nota de rescate. Patsy Ramsey, su madre, llamó al 911 a las 5:52 de la mañana ese día, diciéndole frenéticamente a la policía que John Bennett había sido secuestrada. A pesar de la advertencia de la nota de no involucrar a la policía, Patsy inmediatamente los llamó, así como a amigos y familiares, para ayudar en la búsqueda de John Bennett Ramsey. La nota de rescate específicamente advertía no llamar a la policía. La policía llegó a las 5:55 de la mañana y no encontró señales de entrada forzada, pero no registraron el sótano, donde su cuerpo eventualmente sería encontrado. La nota de rescate, 2 páginas y media de misterio. La nota de rescate es uno de los elementos más extraños y debatidos del caso entero. Una nota de 2 páginas y media dejada en las escaleras de la casa familiar Ramsey exigiendo un rescate de $118,000. Patsy Ramsey había llamado a la policía temprano esa mañana para reportar a John Bennett desaparecida. Patsy había encontrado una nota de rescate exigiendo $118,000 y prometiendo que los secuestradores contactaron a los Ramsey antes de las 10 de la mañana. La nota comenzaba: Señor Ramsey, escuche con cuidado. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera. La nota de rescate fue escrita en un bloc de papel que estaba en la residencia de los Ramsey. Del mismo modo, la pluma que se usó para escribir la nota también provenía de su residencia. Eso es extraordinariamente extraño. Los secuestradores que planeaban un crimen no traían su propia nota preparada. En cambio, aparentemente rondaron la casa Ramsey el tiempo suficiente para encontrar papel y pluma y escribir una nota de 2 páginas y media. Los secuestradores exigieron $118,000 de los Ramsey. Esta es una cantidad muy inusual. La mayoría de las personas pedirían una cantidad mucho mayor. $118,000. Ese número específico es revelador. Ciertas palabras en la nota de rescate como instrucción, monitor, ejecución, escaneado, electrónico y dispositivo son términos de computadora. En el momento de la muerte de John Bennett, John Ramsey era presidente de Access Graphics, una compañía de distribución de computadoras. Resulta que $118,000 era casi exactamente el monto del bono de John Ramsey ese año. Los expertos en escritura a mano eliminaron a más de 70 personas como posibles autores de la nota de rescate, pero no pudieron decir definitivamente que Patsy no la hubiera escrito. Ambos John y Patsy Ramsey enviaron muestras de escritura a mano a la policía poco después de que John Bennett fuera asesinada. Los investigadores descartaron a John como el autor de la nota, pero la escritura a mano de Patsy la ha mantenido bajo sospecha. En 1997, Vanity Fair publicó un artículo que citaba a un investigador estrechamente involucrado con las pruebas de la nota de rescate, quien dijo que, entre 74 muestras de escritura a mano analizadas por los investigadores, la escritura a mano de Patsy fue la única que hizo sonar las alarmas. El descubrimiento del cuerpo. A la 1 de la tarde, los detectives instruyeron al señor Ramsey y a un amigo de la familia a recorrer la casa para ver si algo estaba fuera de lugar. El primer lugar donde miraron fue el sótano, donde encontraron el cuerpo de John Bennett. Cuando John Ramsey entró a una habitación en el sótano, encontró a su hija muerta en el piso, con una manta blanca sobre su cuerpo y cinta adhesiva sobre su boca. John Ramsey inmediatamente levantó el cuerpo de su hija y la llevó arriba, lo que desafortunadamente destruyó evidencia potencial al perturbar la escena del crimen. Ese fue uno de los muchos errores críticos que plagaron esta investigación desde el principio. La autopsia, los detalles terribles. Durante la autopsia se descubrió que John Bennett Ramsey había muerto por asfixia debido a estrangulamiento, además de una fractura de cráneo. Su boca había sido cubierta con cinta adhesiva y sus muñecas y cuello estaban envueltos con un cordón blanco. Su torso había sido cubierto con una manta blanca. Un golpe en la zona craneal había fracturado su cráneo. Había sido estrangulada con un cordón atado alrededor de su cuello y apretado con un garrote. John Bennett había sido golpeada en la zona craneal y estrangulada con este dispositivo intrincadamente hecho conocido como garrote.
El garrote usado para estrangular a John Bennett estaba hecho con el mango roto de un pincel de artista perteneciente a Patsy. El garrote fue hecho con el pincel de Patsy, en la casa de los Ramsey, por alguien que conocía dónde encontrar esas cosas. La evidencia física. Había una huella de bota encontrada junto al cuerpo de John Bennett que no pertenecía a nadie en la familia. También había una ventana rota en el sótano que se creía que era el punto de entrada más probable para un intruso. El detective jubilado de homicidios, Lou Smith, quien fue contratado para trabajar en el caso por el fiscal de distrito de Boulder y luego trabajó para la familia Ramsey, creía que un intruso entró a la casa Ramsey y mató a John Bennett. Smith creía que el asesino entró al sótano a través de esta ventana y usó la maleta para salir de nuevo. Pero esa teoría tiene problemas. Así que basándose en la nota de rescate, un grupo de secuestradores entró a través de una ventana del sótano. Sin embargo, las telarañas todavía estaban en su lugar en esa misma ventana. Además, había ADN de gotas de sangre de un hombre desconocido encontrado en su ropa interior. Ese ADN pertenecía a una persona masculina desconocida y excluía el ADN de cada uno de los Ramsey. El ADN fue enviado al sistema de índice de ADN combinado del FBI, CODIS, una base de datos que contiene más de 1.6 millones de perfiles de ADN, pero la muestra no coincidió con ningún perfil en la base de datos. En octubre de 2016, un informe dijo que un nuevo análisis forense con técnicas más sensibles reveló que el ADN original contenía marcadores genéticos de 2 individuos además de John Bennett. A James Collar, quien fue un investigador líder para la oficina del fiscal de distrito, dijo que había rastros adicionales de ADN masculino encontrados en el cordón y el pincel que la fiscal de distrito de Boulder, Mary Lassie, no mencionó, y que había 6 muestras de ADN separadas pertenecientes a individuos desconocidos que fueron encontradas por la prueba. 6 muestras de ADN desconocidas. Eso podría sugerir un intruso. O podría sugerir contaminación de la escena del crimen. Los errores de investigación. Boulder era una comunidad afluente y políticamente liberal cuya policía tenía poca experiencia con casos de asesinato. Antes de que se encontrara el cuerpo de John Bennett, se cometieron muchos errores de investigación. Solo se acordonó la habitación de John Bennett, por lo que amigos y familiares deambularon por el resto de la casa, recogiendo cosas y potencialmente destruyendo evidencia. La policía no logró registrar completamente la casa Ramsey, entrevistar a los Ramsey o asegurar la escena del crimen, y luego rechazaron ofertas de ayuda tanto de las oficinas federal y de Colorado de investigación. Mientras los detectives de Boulder armaban un caso contra Patsy Ramsey, la oficina de Hunter contrató a sus propios investigadores, permitió a los abogados de Ramsey revisar archivos policiales y evidencia física, e insistió en que los detectives trataran a los Ramsey como víctimas en lugar de sospechosos. La investigación estuvo dividida desde el principio. La policía de Boulder creía que la familia estaba involucrada. La oficina del fiscal de distrito creía en un intruso. Esa división paralizó el caso durante años. Los sospechosos. A lo largo de los años, varias personas han sido consideradas sospechosas. La familia Ramsey, la sospecha temprana recayó en sus padres, pero fueron exonerados después de que el ADN en la escena fue encontrado que pertenecía a un hombre no relacionado con la familia Ramsey. Burke, quien tenía 9 años en el momento de la muerte de John Bennett, fue entrevistado por investigadores al menos 3 veces. Las entrevistas no plantearon ninguna preocupación. Una revisión por un psicólogo infantil afirmó que parecía que los Ramsey tenían relaciones familiares saludables y afectuosas. En 1998, el jefe de policía de Boulder, Mark Beckner, dijo durante una entrevista con un reportero de noticias que Burke no estuvo involucrado en la muerte de su hermana. En mayo de 1999, la oficina del fiscal de distrito del condado de Boulder reiteró que Burke no era sospechoso. Los investigadores nunca lo habían considerado sospechoso. En 2016, CBS transmitió el caso de John Bennett Ramsey, que implicaba que su hermano Burke, de entonces 9 años, era el asesino a pesar del hecho de que fue eliminado por la evidencia de ADN que probó la existencia de un intruso. Burke presentó una demanda por difamación de $750 millones contra CBS.
John Mark Karr. Uno de los sospechosos más famosos fue John Karr. Fue arrestado en 2006 cuando confesó haber matado a John Bennett por accidente, después de haberla drogado y agredido de naturaleza íntima. Karr finalmente fue descartado como sospechoso después de que se reveló que no se habían encontrado sustancias en el sistema de John Bennett. La policía no pudo confirmar que estaba en Boulder en ese momento, y su ADN no coincidía con el perfil generado de las muestras encontradas. El único arresto en el caso se hizo en 2006 después de que un hombre que vivía en Tailandia con el nombre de John Mark Karr afirmó haber drogado, agredido de naturaleza íntima y matado a John Bennett. No se encontraron sustancias. Sin embargo, en la niña y el ADN de Karr no coincidía con lo que se dejó en la escena. Karr fue luego liberado. La exoneración. En 2008, después de más pruebas de ADN que nuevamente excluyeron a la familia Ramsey, la fiscal de distrito de Boulder en ese momento, Mary Lacy, exoneró públicamente a los Ramsey y les envió una carta de disculpa. El 9 de julio de 2008, la fiscal de distrito del condado de Boulder, Mary Lacy, dice que nadie en la familia Ramsey es considerado sospechoso y se disculpa formalmente en una carta a John Ramsey. Pero el daño ya estaba hecho. La familia Ramsey había vivido bajo una nube de sospecha durante más de una década. El 24 de junio de 2006, Patsy Ramsey, de 49 años, falleció de cáncer. Patsy Ramsey nunca vivió para ver la disculpa del fiscal de distrito de Boulder ni para ver su nombre limpiado. Patsy murió sin saber que finalmente sería exonerada 2 años después. El caso hoy. Desde el asesinato de John Bennett, los detectives han seguido cada pista que ha llegado al departamento, incluyendo más de 21,000 consejos, cartas y correos electrónicos, y viajando a 19 estados para entrevistar o hablar con más de 1,000 individuos en conexión con este crimen. El asesinato de John Bennett fue un crimen indecible y esta tragedia nunca ha dejado nuestros corazones, dijo el jefe de policía de Boulder, Steve Redfearn. Estamos comprometidos a seguir cada pista y estamos continuando trabajando con expertos en ADN y nuestros socios de aplicación de la ley alrededor del país hasta que este caso trágico sea resuelto. Esta investigación siempre será una prioridad para el Departamento de Policía de Boulder. En su actualización anual, la policía de Boulder dijo: la afirmación de que hay evidencia viable y pistas que no estamos siguiendo, incluyendo pruebas de ADN, es completamente falsa. En una entrevista de noviembre de 2024 con 48 Hours, John Ramsey dice que las pruebas de ADN en artículos como la manta y la cuerda podrían apuntar al asesino de su hija. John Ramsey, ahora de 81 años, todavía está vivo y está presionando por más pruebas de ADN utilizando tecnología moderna. La pregunta sin respuesta. Entonces, ¿qué realmente le sucedió a John Bennett Ramsey? Después de 28 años, todavía no hay respuesta definitiva. Pero hay 2 teorías principales. Teoría del intruso, ADN masculino desconocido encontrado en múltiples ubicaciones, huella de bota que no coincide con nadie en la familia, ventana rota en el sótano, cuerda encontrada que la familia dice que no les pertenece. Esto lo creía Lou Smith, un investigador experimentado. Creía firmemente en esta teoría principalmente. Por otra parte, está la teoría familiar, que ahora está desacreditada por ADN. La nota de rescate escrita con materiales de la casa, el monto específico de $118,000, el pincel de Patsy usado para hacer el garrote, el conocimiento íntimo de la distribución de la casa, las similitudes de escritura a mano con Patsy, el hecho de que no había señales de entrada forzada. Además, el asesinato de John Bennett Ramsey fue el primer homicidio ese año en Boulder. La verdad brutal. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué le sucedió a John Bennett Ramsey esa noche de Navidad. Lo que sí sabemos es esto: una niña de 6 años fue brutalmente asesinada en su propia casa. La escena del crimen fue comprometida desde el principio. La investigación estuvo plagada de errores y división interna. Hay ADN de una persona desconocida en múltiples superficies. La familia Ramsey fue oficialmente exonerada en 2008 y hasta ahora nadie ha sido arrestado jamás. John Bennett Ramsey merecía una vida. Merecía crecer, ir a la escuela, hacer amigos, tener sueños. En cambio, su vida fue robada en la noche de Navidad a los 6 años.
Está enterrada en Marietta, Georgia, junto a su madre, quien falleció en 2006, y su media hermana Elizabeth Ramsey, quien murió en un accidente automovilístico en 1992. El caso de John Bennett Ramsey es un recordatorio de que la justicia no siempre prevalece, que algunos crímenes, por muy públicos que sean, nunca se resuelven, y que a veces las víctimas más inocentes son olvidadas en medio del circo mediático. 28 años después, su caso permanece abierto, y en algún lugar alguien sabe qué sucedió esa noche. La pregunta es, ¿alguna vez lo dirán? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo. Dale like para apoyar el canal y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Deja tu opinión en los comentarios respecto a este tema. Nos vemos en Más allá de las leyendas.